Los sistemas que existen para evaluar, para vender, para proyectar son muy diferentes. Hay algo en las compañías grandes que se les llama backlog, que quiere decir que son proyectos que se van a facturar en un futuro y van haciendo como un bonche de proyectos ahorita. Yo entré en la fase cuando ya queríamos como estandarizar o hacer ya un gobierno corporativo de la compañía. Yo ya estudiaba bien, tenía un ritmo de estudiar bien en la preparatoria, secundaria, etc. Pero cuando entras en medicina, te das cuenta que no es como estar en la preparatoria o en la secundaria. O sea, es un cambio, un switch radical completamente. Entonces yo así empezaba, incluso hacía dibujos de que, esto significa esto, ¿no? Y el ruido, que yo le llamo el ruido externo de las otras personas, pues no me importó, porque al final de cuentas la idea la tenía yo, el sueño lo tenía yo. Fue como ese ruido externo el primer obstáculo, ¿no? El one-liner pitch inicial que tuvo Koplik fue: somos el Netflix de la medicina. Que no solamente estamos haciendo una plataforma de educación. Nuestra visión principal es crear al médico latino como uno de los mejores del mundo. Yo tengo ese sueño de ver todo el talento que hay en la región visto en el mapa mundial. Bienvenidos al podcast de Koplik. Soy el doctor César Hernández y en este podcast traeremos médicos invitados y en general celebridades del mundo de la medicina, donde no solamente hablaremos de temas médicos, sino de qué desafíos presentaron durante la carrera o qué otros desafíos en general, ¿no? Sus estilos de vida, qué es lo que hacen. Y como primeros 2 episodios voy a empezar a platicar con mis co-founders de Koplik, un contador y un programador, que juntos somos los 3 mosqueteros. En este primer episodio empezamos con mi co-founder Edwin, que es un financiero y contador, y hablaremos de distintos temas como cómo empieza a surgir Koplik, cómo surge nuestra asociación empresarial, los problemas empresariales que hemos presentado, cómo levantamos inversión en LATAM, cómo construimos nuestro equipo y también todos esos retos futuros que vienen y todos los milestones que presentamos dentro de Koplik. Así que los invito a escuchar este podcast y conocer un poco más sobre la historia de Koplik. Hola amigo, un gusto tenerte aquí. Contador financiero, ¿cómo estás? Estoy muy bien, amigo, muy emocionado de estar en este nuevo proyecto de Koplik, que se llama Koplik Podcast. Tú, un médico, emprendedor, empresario, cuéntame, ¿cómo ha sido este camino tan único en nuestras carreras? Sí, ha sido muy, muy interesante todo lo que nos ha llevado aquí, desde decisiones, acciones, y comenzar este nuevo proyecto. Primero nosotros, los fundadores, también próximamente estará Axel, el CTO y también cofundador de Koplik. Y creo que va a ser algo muy interesante porque ahorita en este momento un contador financiero con un médico en un podcast, pues sería algo difícil de haber pensado hace unos meses incluso, ¿no? Sí, creo que estamos saliendo mucho de nuestra zona de confort. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas, otro tipo de contenidos, pero creo que es una gran oportunidad para hacer match con nuestra comunidad, para crear más comunidad y para decirle a la gente realmente lo que estamos haciendo en Koplik, ¿no? Claro. Y fíjate, para empezar, quiero hacerte una pregunta platícame un poquito cómo fue tu experiencia con este nuevo viaje que te fuiste hace reciente, unas semanas, quizás a lo mucho un mes a Nueva York, este viaje de emprendimiento en el mundo de las startups. Sí, mira, fue un viaje, la verdad, muy, muy emocionante. Fue un viaje que me enseñó bastantes cosas, principalmente el ecosistema startup. Aquí en México, o por ejemplo en mi carrera profesional, estoy muy encaminado o siempre ha sido de la manera tradicional, ¿no? Un negocio tradicional, ver estados financieros tradicionales, ver temas financieros totalmente tradicionales. Pero vas a un entorno donde un ecosistema es totalmente nuevo, donde se está implementando demasiada tecnología, entonces ves a gente muy, 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 muy valiosa. Por ejemplo, me tocaron algunas conferencias de una persona de Monterrey que vivía en Estados Unidos, en Nueva York. Él es el CTO, es programador, y me impresionó mucho la manera en que hablaba de negocio.
porque en el ecosistema startup no necesitas estudiar negocios específicamente, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, ahorita médicos, podemos encontrar ingenieros, podemos encontrar biomédicos, podemos encontrar mucho tipo de perfiles que explotan en su área el tema comercial, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho en este ecosistema. Había muy pocas personas que estudiaban negocios, había muchos técnicos, por ejemplo, muchos programadores que tienen una habilidad para crear ideas, para desarrollar las ideas impresionante. La parte tecnológica fue lo que más me sorprendió, porque hay tecnologías que ni siquiera nos imaginamos que podían llegar a desarrollarse, y hay personas en el mundo que lo están haciendo. Por ejemplo, el tema de esta persona regia que residía en Estados Unidos, es un tipo que creó un banco que, por ejemplo, en Estados Unidos y cualquier migrante en cualquier país, tú vas a Estados Unidos y es muy difícil abrir una cuenta de banco. O vas a, no sé, a Brasil y va a ser complicado porque no eres de ese país, eres migrante al final de cuentas. Esta persona vio que había un gran mercado de migrantes en Estados Unidos y dice, yo les voy a abrir su cuenta de banco, van a tener un banco conmigo y eso da apertura a muchísimo mercado, ¿no? Tanto ofrecer créditos, tarjetas de crédito, a bancarizar a las personas y obviamente el negocio del banco. Entonces me sorprendió mucho cómo un programador hablaba de temas de negocio, siendo que no había estudiado una carrera específica de negocio, pero cómo desarrollan las ideas a partir de tecnología, yo creo que fue lo que más me impresionó. Excelente. Y por ejemplo, ahorita que tú has estado inmerso tanto en compañías internacionales que facturan billones de dólares, o sea, ya son compañías corporativas, y ahora que tenemos Coplik, que es una startup, ¿tú qué diferencias notas? ¿Qué definición le darías a una compañía corporativa y a una startup? O sea, ¿qué es una y qué es otra, no? Sí, principalmente en temas, vamos a hablar de temas financieros. Los sistemas que existen para evaluar, para vender, para proyectar son muy diferentes. ¿Por qué? Porque en un negocio ya tradicional ya tienes una cartera o ya tienes una proyección más estandarizada. ¿Por qué? Porque ya tienes market share, porque ya tienes clientes potenciales. Hay algo en las compañías grandes que se les llama backlog, que quiere decir que son proyectos que se van a facturar en un futuro y van haciendo como un bonche de proyectos ahorita. Y con eso ya puedes proyectar muy fácil cuáles van a ser tus ventas, cuáles van a ser tus proyecciones financieras, costos, etcétera. Cuando estás haciendo una startup, pues imagínate cómo evalúas algo que no tiene ingresos, cómo evalúas algo que no tiene utilidad. Es algo bastante nuevo, bastante complicado, que, por ejemplo, en mi área, en lo financiero, en la universidad no te lo enseñan. Y realmente no hay muchos perfiles que te orienten a cómo crear. Una parte es el producto, que ahorita vamos a hablar un poquito, te voy a preguntar un poquito más del producto, pero de la parte de cómo llevar eso al comercio o hacerlo negocio, nadie te enseña de que tenemos que crear ciertos regímenes fiscales, que tenemos que hacer cierto tipo de sociedades mercantiles. Nadie te dice que si quieres sacar inversión de fondos internacionales, tienes que hacer cierto tipo de movimientos. Nadie te lo enseña. Y sobre todo que en una startup un día vale oro. O sea, lo diferente es que nosotros, como startups, como negocios que están basados, que el núcleo es código, es tecnología, es que puedes escalar muy rápido. Es decir, tienes un software, tienes una página que tú la creas, esa es tu chamba, pero para escalarlo, pues no hay límite, porque eres tecnología. A diferencia de, no sé, estuve en una empresa que creaba breakers de electricidad. Entonces, tú para vender más necesitas tener más plantas de producción, ¿no? Porque necesitas producir más, necesitas emplear más personas, necesitas tierra, necesitas insumos. Nosotros, las startups, a diferencia de los negocios tradicionales, nuestro sistema es código, nuestra alma es código. Entonces, nosotros podemos exponenciar un cliente hoy, no diferencia nada tener un cliente hoy a tener 100,000 mañana. Tenemos la misma capacidad sin necesidad de hacer más plantas, de hacer más oficinas. Sí, En eso se basa. sí, justo es como yo lo veo de que, por ejemplo, Oxxo, para crecer, forzosamente necesita poner más puntos físicos de venta, ¿no? En cambio,
una startup tecnológica, pues es su software por medio de suscripciones, ¿no? O sea, genera el contenido una vez y eso lo pueden vender, facturar para muchos clientes, ¿no? Exactamente, y creo que México aún no tiene una enseñanza tan profunda de cómo tener negocios digitales. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a tener un negocio físico, a ver que si invertimos algo, vamos a ver, no sé, un local, vamos a ver máquinas, ¿sabes? Como tener nuestro dinero visualizado en algo físico. Sin embargo, cuando creamos tecnología, pues obviamente todo es intangible. Entonces, creo que cambiar ese chip de que la tecnología, el software puede ser un gran negocio, también ha sido un reto para nosotros, ¿no crees? Sí, exactamente. Y fíjate, ya hablando un poco de Coplic, cómo nace y todo, nuestra asociación, ¿no? O sea, nuestra cofundación. Hay un momento que tengo muy presente en los inicios de Coplic hace 2, 3 años, que ya queríamos ser socios de alguna forma. Tú, contador, yo médico, recuerdo que nos reunimos y ya te había platicado un poquito del proyecto y te dije, oye, necesito la otra parte, el otro cerebro de Coplic. Ya tenemos la parte técnica médica, pero falta esta parte del dinero, ¿no? O sea, ¿qué pensaste la primera vez que te busqué para que fuéramos socios? Sí, yo creo que principalmente fue ese temor a algo desconocido, porque pues, pues planteamos esta idea, como te digo, no estamos acostumbrados a crear negocios basados en tecnología. Nosotros normalmente nos basamos en algo físico o en un producto o en algo, ¿no? Entonces creo que fue principalmente la, la incertidumbre de saber qué estábamos haciendo, pero al final pues creo que los dos tuvimos la misma visión y creo que los dos vamos al mismo lugar. Pero por ejemplo, yo entré en la fase cuando ya queríamos como estandarizar o hacer ya un gobierno corporativo de la compañía. Yo quiero que me platiques cómo nace Copli, cómo nace el producto, a base de qué necesidad. ¿Tú qué viste para creer que el mundo necesitaba un producto como el que tenemos? Sí, mira, por ejemplo, en ese tiempo debería tener unos 19 años. Fue cuando recién comencé a tener estas incertidumbres. Yo entré a la Facultad de Medicina en el 2016, me parece, tenía 17 años. Sí, 2016, tenía 17 años. Entonces, yo ya estudiaba bien, tenía un ritmo de estudiar bien en la preparatoria, secundaria, etcétera. Pero cuando entras en medicina, te das cuenta que no es como estar en la preparatoria o en la secundaria. O sea, es un cambio, un switch radical completamente, porque tienes que estudiar. Normalmente, yo estudiaba unas 3, 4 horas diarias constantes, ¿no? O sea, productivas. A lo mejor era más tiempo, pero que yo sabía que eran productivas 3, 4 horas. Entonces, ya es una fuerte cantidad de tiempo invertido. Además de que, por ejemplo, tú estudias esa cantidad de tiempo, pero tienes muchísimas materias, incluso a veces no terminaba de estudiar. Y si eso pasa, si no lees los libros, no terminas de estudiar, pues cómo llegas al examen, ¿no? O sea, de que, ok, estudié un rato, pero ya llego al examen y si no alcanzas a estudiar algo, es muy probable que te lo van a preguntar, porque medicina, obviamente depende de la universidad, pero en general es la carrera que más conocimientos tienes que adquirir, ¿no? Para aplicarlo. Entonces, ya como a los 19 años, cuando iba en tercer año más o menos, 19, 20 años, me di cuenta que la gran mayoría de los médicos, estudiantes, estudiamos bien ineficiente, muy, muy ineficiente. Entonces me di también cuenta que mis profesores, los profesores de mis profesores, estudiábamos de la misma forma. Apilar muchos libros, sentarte a leer, hacer tu resumen, mapas mentales y ver la forma de meter ese conocimiento a tu cabeza. Le invertías todas esas horas, llegas al examen, probablemente te va a ir bien. Sacas un 8, 9 o 10. Pero el problema que noté es que olvidas gran parte de lo que aprendiste. Si bien te va después de unas semanas, pero lo que normalmente pasa después de ciertas horas, olvidas gran cantidad de la información que en teoría aprendiste. Entonces dije, wow, ¿cómo estoy estudiando tantas horas al día? Estoy sacrificando
tiempo de salir con mi familia, amigos, hacer ejercicio para aprender. Me va bien en el examen, pero luego lo olvido, o sea, mi tiempo no se está viendo bien reflejado. Y fue cuando detecté esa problemática que no solamente yo la tenía, o sea, mis compañeros de generación y de otras generaciones notaban esto. Y fue cuando dije, tengo que aprender a estudiar eficientemente. No nació como primero, como voy a crear algo para ayudar a los demás, no, primero nació como una necesidad, un problema que yo tenía, ¿no? Y dije, ¿qué puedo hacer para yo poder aprender bien y no olvidarlo? Y fue cuando empecé a hacer asociaciones, ¿no? Que me imaginaba cosas en mi cuarto, en mi casa, y hacía palacios mentales, que básicamente son tú en tu mente o en un espacio físico que conozcas muy bien, vas almacenando cosas visuales. Y todas esas cosas visuales les das un significado médico. Por ejemplo, cuando tenía que recordar antibióticos eficaces contra ciertas bacterias, por ejemplo el metronidazol, yo me imaginaba, en mi casa tengo trenes eléctricos, ¿no? De miniaturas. Entonces dije, ok, eso me lo imagino, que lo pongo en una mesa de mi habitación. Entonces ya, ahí está el metronidazol. Y luego me imagino contra qué cosas son efectivas, ya, por ejemplo, en entamoeba histolítica, que es un parásito, o, por ejemplo, no sé, Gardnerella vaginalis, una bacteria. Entonces ya Gardnerella, entonces me imaginaba un jardín. Y entonces que me imaginaba, ese tren que tengo pasa por mi jardín también. Entonces ya Gardnerella vaginalis, ¿no? Entonces ya así es como hacer un mental rústicamente. Entonces yo así empezaba, incluso hacía dibujos de que, esto significa esto, ¿no? Eh, y así fue como empecé detectando esa necesidad. Ya después me inmiscuí más, leí biografías de personajes famosos como Elon Musk y vi cómo crearon productos a partir de algo, de una necesidad. Y fue cuando ahí empezó a crear Coplik, ¿no? Esa idea. ¿Cómo ves? Muy bien. A mí me gustaría preguntarte, obviamente, un estudiante de medicina queriendo desarrollar una idea de negocio, pues no ha sido muy sencillo, ¿no? Porque pues no estás en un entorno comercial, no estás en un entorno de negocio, estás en un entorno totalmente médico. A mí me gustaría saber cuáles fueron los mayores desafíos que se tuvo cuando iniciaste la idea o cuando iniciamos la idea. El primero tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, porque, o sea, inicialmente lo que ahorita es Coplik, ya una plataforma pues bien posicionada, muy estructurada de contenido, personas que trabajamos dentro de la startup, pues ya de este lado se ve que fue algo fácil, pero no, el principal obstáculo, síndrome del impostor y lo que siempre me pasó, ¿no? O sea, de que tú sientes que es una muy buena idea y lo primero que haces es externalizarla a tus redes de contactos cercanos. En ese tiempo, amigos de la carrera, conocidos, pues yo les platicaba la idea, ¿no? Y la gran mayoría lo veía como un juego, ¿no? Como de que César está loco, ¿no? Eso no va a funcionar. Ya tenemos las clases, hay otras plataformas, pero no había de este estilo. O sea, el primer obstáculo fue la crítica ajena, ¿no? De que no lo vas a lograr, es muy costoso. Pero en ese tiempo empecé a leer libros o biografías interesantes de personas como Elon Musk, que ahorita mencioné, Steve Jobs. Entonces fui adquiriendo un poco de su mentalidad. Y el ruido, que yo le llamo el ruido externo de las otras personas, pues no me importó, porque al final de cuentas la idea la tenía yo, el sueño lo tenía yo. Si fallaba o me iba bien, a ellos no les afecta en nada, en lo absoluto. Fue como ese ruido externo el primer obstáculo, ¿no? Y después el cómo plasmo la idea, ¿no? ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces vemos el producto y pensamos, por ejemplo, vemos Facebook y lo relacionamos directamente con Mark Zuckerberg. Pero Mark Zuckerberg solo es la cara de la empresa. Detrás de Facebook hay muchísimas personas. Y cuando empecé Coplik y en general cuando se empieza cualquier compañía, te das cuenta que tú solo no puedes. Entonces, ¿cómo hago realidad este sueño, esta visión? Y ahí fue cuando me di cuenta, necesito personas talentosas que entren al proyecto, crean en mi visión y además capital, ¿no? Esos fueron los siguientes dos obstáculos. Sí, creo que esa mentalidad que se tuvo al principio de combinar temas de negocio con temas médicos
fue algo clave en cómo nacimos. Pero yo, o sea, quisiera que nos contaras un poquito más de todo lo que tuviste que hacer, uno, para financiar los inicios de Coplik, o sea, ese camino único que lleva una persona estudiante de medicina que no tiene el capital para hacer una tecnología como esta. O sea, me gustaría que contaras un poquito más la historia de desde cómo se fondeó, desde los principios hasta eso, ¿no? Sí, justo. Por ejemplo, la mentalidad de emprendedor, de saber hacer bien las cosas o correctamente bien, yo en medicina pues no tenía idea de nada. O sea, yo sabía anatomía, histología, medicina interna, cualquier materia de medicina muy, muy bien. O sea, ahí me estaba convirtiendo en un experto. Pero si me dices del mundo de emprendimiento, no conocía absolutamente nada. Entonces dije, yo tengo esta idea, ¿cómo la hago realidad? O sea, dije, ya que me di cuenta que necesitaba personas, dinero, dices, ¿y esto dónde lo aprendo? ¿Un curso de finanzas? ¿Dónde? O sea, ¿cómo han hecho las otras empresas para contratar personas? ¿Cómo lo hacen, no? Entonces, justamente en ese tiempo, recuerdo que era 2020, 2019, antes de empezar la pandemia, unos meses antes de empezar la pandemia, aquí en el estado salió una convocatoria que estaban haciendo de emprendimiento y solamente consistía en postular una idea. Entonces dije, ¿cómo vendo algo así fácil? El one-liner pitch inicial que tuvo Coplik fue: somos el Netflix de la medicina. El one-liner pitch es una frase en la que puedas decir qué hace tu empresa o qué va a hacer. Entonces yo postulé y dije, somos el Netflix de la medicina. Y en ese tiempo Netflix estaba agarrando su apogeo mucho en México. Entonces cuando me dijeron los que nos seleccionaron, aplicamos 1000, seleccionaron a 50 ideas o ya empresas. Entonces, en ese tiempo solo éramos una idea y me dijeron, no, es que nos llamó mucho la atención que ustedes son el Netflix de la medicina. ¿Qué hacen o qué quieren hacer? Y ya les expliqué con un video súper rústico, o sea, que yo hice, dibujé a lápiz. Y ya me dijeron, bueno, entran a este concurso y los vamos a estar capacitando con financieros, emprendedores que han tenido empresas exitosas sobre el mundo de las startups, el emprendimiento. Y dije, venga, yo no sabía nada. Entonces, ahora ya lo analizo, son cosas muy básicas, pero para una persona que no sabía absolutamente nada, es muy enriquecedor. Entonces, luego éramos 50 o 30 y al final quedaban 5. Y justamente fuimos de los 5 finalistas. Y lo más interesante fue que nosotros éramos, de esos 5, éramos los únicos con idea. Todos los demás ya tenían productos, ya vendían. Y ahí fue como lo primero, ¿no? Me fui capacitando de cómo saber, entonces ya sabía más o menos algo del mundo de emprendimiento y supe las guías, ¿no? De, por ejemplo, libros que me recomendaron, emprendedores, empresarios que participaron en el proyecto, como The Lean Startup, un método que pues seguimos utilizando y que la gran mayoría de empresas lo usa, el Zero to One, el de 0 a 1, otro libro muy interesante. Entonces lo primero fue como esta parte, ¿no? De cómo empezar a tener este mindset emprendedor y ya de ahí pues seguí esos escalones. Sí, yo creo que esa convocatoria en específico fueron los cimientos de crear la idea, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más ok, tenemos la idea, tenemos la intención, validamos mercados, validamos que las personas querían una plataforma como esta. ¿Tú qué crees que ha sido el diferenciador principal que hay entre Coplik y las plataformas que ya existen? Lo primero que veo, el equipo. O sea, siento que todo lo bueno que hemos realizado ha sido gracias al equipo. O sea, todos somos mexicanos, latinos. Entonces, por así decirlo, la competencia son empresas, ya compañías que llevan 10 o más años establecidas de Estados Unidos, Alemania o de algún país de primer mundo. Entonces, lo que yo veo es que ellos crean estos productos pues para esos estudiantes, ya sean estudiantes estadounidenses, alemanes, y lo que veo que llegan aquí es nada más, ok, queremos ampliar nuestro mercado, ganar más dinero,
vamos a vender lo que ya tenemos para los estudiantes, pero no se adaptan. O sea, no se adaptan a las necesidades que hay aquí. Nuestra primera materia fue microbiología y lo podemos ver. Aquí en México hay prevalencia importante de tuberculosis, cuando en Alemania, pues no. Incluso las vacunas, ¿no? O sea, ¿contra qué cosas nos vacunamos? ¿Contra qué cosas se vacunan ellos? Y ese es nuestro gran diferenciador, las personas. Un contenido que es en español. Nosotros tenemos muchas mnemotecnias y tú mismo te has fijado, ¿no? Por ejemplo, pues con el mismo metronidazol, ¿no? Lo representamos con un metro, o sea, si lo ponemos en inglés sería Subway, nada que ver Subway con metronidazol. Entonces ese es nuestro gran diferenciador, el equipo. O sea, veo que somos los únicos en México y en todo el continente en poder cumplir esta misión que tenemos como startup. Sí, aparte, yo quiero agregar, creo que también el tema de nosotros somos mexicanos, estamos en un entorno que no se desarrolla tanto esta parte emprendedora como de startups. Por ejemplo, si vamos ahora que estuve en Nueva York, me doy cuenta que todas las personas tienen la oportunidad de crear, todas las personas tienen la oportunidad de desarrollar algo y hay mercado para desarrollarlo, hay aceleradoras, hay fondos de inversión gringos que te meten dinero para desarrollar tu idea en un PowerPoint. Nosotros creo que hemos adaptado completamente ese modelo a explotar los recursos, los pocos recursos que tenemos aquí y querer escalarlo a esos niveles, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, exacto. Porque más que nada esa hambre, ¿no? De salir y crecer, la hemos ido forjando conforme va pasando el tiempo. Porque antes, cuando recién iniciamos el proyecto, veíamos, ok, estamos cumpliendo la misión, pero nosotros necesitamos escalar a toda Latinoamérica. Y para eso necesitas crecer, ¿no? Necesitas capital. Y cuando no vienes de una familia que tenga los recursos o incluso los millones, no ni siquiera millones de pesos, millones de dólares para poder crecer tu empresa, ¿qué necesitas hacer? Pues buscar de dónde te fondeas, ¿no? Con ángeles inversionistas o fondos de inversión. Y por ejemplo, tomando esto en cuenta, nuestra misión, ¿no? Que es la formación de los próximos médicos en América Latina, ¿no? O sea, esa formación de calidad para hacer un cambio en todo el continente en la salud pública de todos los países. Tú como financiero, o sea, ahorita en Coplic, ¿cómo logras mezclar eso? O sea, de que obviamente tenemos que generar ganancias, ventas, para poder crecer el proyecto, pero manteniendo esa visión, que es la visión de, pues estamos formando a los próximos médicos, ¿no? O sea, es algo muy noble, pero involucra lucro, ¿no? ¿Cómo balanceas eso? O sea, ¿cómo balanceamos eso en Coplic? Sí, yo creo que de lo principal o de nuestros valores principales dentro de Coplit es que sabemos muy bien que no solamente estamos haciendo una plataforma de educación. Nosotros, nuestra visión principal es crear al médico latino como uno de los mejores del mundo, ¿no? Creo que nuestra visión va mucho más allá de crear una plataforma educativa. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, hemos impactado a muchos miles de doctores que ya incluso algunos ya están en la práctica, que nos dicen nuestros testimonios, los podemos ver en Insta, los podemos ver en redes sociales, que dicen que, o sea, aprendieron con Coplic y nuestra metodología está diseñada para que ese conocimiento no se olvide. Entonces, principalmente nuestra misión y nuestra visión de querer mejorar la educación, querer mejorar la salud pública. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo a la sociedad mejores doctores, más preparados, con más conocimiento. Entonces, de ahí viene la parte financiera. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, batallamos y todo lo que luchamos para lograr levantar nuestros primeros tickets de ángeles inversionistas. ¿Por qué? Porque, para empezar, eso era muy nuevo para nosotros. O sea, ir a pedirle a una persona su dinero para desarrollar un negocio no es algo que se ve todos los días. Pero creo que con esta visión que tenemos de no nada más estamos impactando la educación, estamos impactando el sistema de salud completamente. Creo que combinar un gran impacto con un mercado que tiene la necesidad
y que es lucrativo. Claro que nuestro mercado es bastante grande, hay muchas oportunidades. Compartirlo con nuestros ángeles inversionistas creo que ha sido clave en no solamente lograr la idea, sino materializarlo y hacerlo físicamente posible. Porque pues obviamente hay muchas cuestiones que se ven detrás. Tal vez nuestros usuarios ven un video final, pero detrás de ese video final hay ideas creativas, hay programadores, hay diseñadores, hay ilustradores, hay gente que desarrolló esa idea y que obviamente pues cuesta. Entonces materializar nuestra misión, nuestra visión con personas que pongan su recurso ha sido clave para lograr el éxito que tenemos hasta ahorita. Por ejemplo, ahorita que dices ángeles inversionistas, es muy probable que la gran mayoría de los que nos estén escuchando sean del rubro médico. ¿Tú cómo definirías a un ángel inversionista? ¿Por qué les dicen ángeles a este tipo de inversionistas? Dentro de los sistemas económicos, de los sistemas de empresas, por ejemplo, yo vengo de un sistema tradicional donde si necesitas capitalizar tu negocio, vas al banco, pides un crédito pyme, un crédito corporativo, y con eso financias un proyecto de inversión, ¿no? Esto lo hacen empresas muy grandes, empresas que tienen un gran nivel adquisitivo, un gran número de activos, pero para nosotros, a diferencia de primer mundo que tiene sus fondos de inversión que invierten en empresas que son idea, nosotros en México, en Latinoamérica en específico, no tenemos una oportunidad de ese tipo. Entonces, para nosotros la manera de capitalizarnos dentro del venture capital, hay algo que se le llama ángeles inversionistas, que son estas personas que nuestros ángeles inversionistas son médicos apasionados por la educación, que no solamente invierten dinero por el tema económico, sino quieren dejar un legado, les interesa hacer sinergia para tal vez otros negocios que tienen, se enamoran de la idea y son estas personas que invierten en su pasión, no nada más invierten dinero por temas económicos. Ese es un ángel inversionista, un inversionista que mete dinero no nada más por tema económico, sino hay más razones, como esto que te digo, pasiones, hobbies o crear sinergia para otros negocios. Por ejemplo, hubo un momento del año pasado, antes de empezar a levantar capital por primera vez con ángeles inversionistas, fondos de inversión, que marcó un antes y un después de Coplic. Fue un viaje que hicimos, ¿te acuerdas cuál es? El viaje a León, a Sí, Guanajuato. sí, justo. Sí, estuvo muy padre. Por ejemplo, algo que lo tengo muy presente fue que aplicamos esta convocatoria. Bueno, platico un poquito, ¿no? Esta convocatoria era, primero porque ya teníamos la espinita de que levantáramos capital, de que nos invirtieran para crecer masivamente. Entonces yo con un amigo, que es un directivo de toda la universidad de donde estudié, me recomendó uno de sus amigos, que él es hay un fondo de inversión aquí en San Luis, que es el más importante y creo que es el único, que hay aquí en San Luis Potosí. Es el director. Entonces me pasó su contacto, él le dijo que le voy a marcar, le mandé mensaje, le platiqué la idea de Coplic, le gustó. Entonces me dijo, mira, va a haber esta convocatoria, a nosotros nos interesa invertirles. Ellos hablaban de un ticket en ese tiempo de $100,000, pero me dijo, aquí van a ir inversionistas pesados, o sea, inversionistas ángeles y fondos de inversión de Estados Unidos. Aplica, esa se llamaba Capital Startup Capital. Y ya decía, pueden asistir cualquier persona, paga su entrada, pero venía una sección que decía startups. Entonces iban a escoger, no recuerdo de 5 o 10, de todas las que iban. Entonces llenamos la solicitud, aplicamos, hicimos un video y les gustó y nos dijeron, ustedes van a ser de los 5 o 10 que van a pichar en inglés, ¿no? O en español. Bueno, decía en inglés, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, nos escogieron, todo estaba alineando en ese tiempo. Y yo notaba que las otras empresas que pitchaban, o sea, un pitch es cuando hay diferentes tipos de pitch. Es una forma de presentar tu empresa a inversionistas y estos pitch se llaman elevator pitch
que debe de durar entre un minuto más o menos de un minuto. Se llama elevator pitch porque hay una analogía de que si tú vas en un elevador y en eso entra Carlos Slim, tú vas al piso 50 y él va, no sé, al piso 60 y están en el piso 30, a lo mejor para su piso faltan 20 pisos, para el tuyo 10. O sea, tienes 10 pisos para venderle tu empresa, ¿no? Para que sea tu inversionista. Entonces, en un minuto, ¿cómo la vendes, no? ¿Cómo le dices a Carlos Slim en un minuto en el elevador, oye, quiero que seas mi inversionista? Pues tienes que vender muy bien la empresa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un pitch de 3 minutos, ¿no? Y pasamos y luego ya lo damos todo, nos aplauden y luego inmediatamente bajando, ¿te acuerdas lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí, yo creo que fue de los momentos que más marcaron entre tú y yo la idea de, wow, no solamente nosotros creemos, ya hay gente que, que le interesa el proyecto, pero si quieres platicarlo. Sí, sí, bueno, me acuerdo bajo del escenario, pues nervioso, era la primera vez que, pues en público, que no fuera médico o estudiantes de medicina, les platicaba de Coplic, ¿no? O sea, qué es, qué hacemos, cuántos usuarios tenemos. Y en eso se acerca, pues una persona vestido, literalmente, yo me acuerdo que decíamos, pues como alguien que va a hacer una carne asada, o sea, una polo Nike de rayas con bermudas, creo, no, el pantalón de mezclilla, ¿no? Y traía unos Converse bien sucios. Unos, sí, Creo que hasta traía shorts o algo así. sí, exactamente. Entonces, de repente me empieza a hablar en inglés de que, no recuerdo bien, creo que nos preguntó que si hacíamos inteligencia artificial. Y le dije, ah, sí. Y me dijo, bueno, me gusta su e-tech. Me pone el celular para que escanee y me dice, mándame mensaje para agendar una cita. Me gusta. Ya me dijo, nosotros somos del proyecto tal. Bueno, el fondo de inversión ya no lo dijo. El proyecto Wilbur, invertimos en educación, hay que agendar una llamada. Estamos en Las Vegas. Entonces, ya que o bueno, nos metemos a buscar en internet, pues, ¿quién es él? Vemos que el año anterior habían invertido en empresas de educación $60 millones. Entonces dije, wow, sí hay interés, o sea, no estamos con una idea y un producto feo. O sea, para que alguien se acerque a querernos, y aparte creo que era de los inversionistas que más habían invertido, ¿no? Ahí. Sí, lo que yo recuerdo es que eran fondos de inversión internacionales. Nosotros decíamos, o sea, que nos den un minuto con ellos y a ver qué piensan. Pero tuvimos la suerte de que fueron ellos los que se acercaron a nosotros. Creo que de ahí nosotros pensamos, si nosotros podemos externar el valor de nuestro producto a fondos de inversión importantísimos que meten a empresas que todos conocen, que invierten cantidades de dinero exorbitantes para producir tecnología, pues tenemos que darle hacia adelante, ¿no? Sí, exacto. Porque, bueno, de esas cosas que me sorprendieron, primero cuando fuimos, o sea, nunca hemos estado en un evento con más emprendedores de ese estilo, o sea, que está lleno, no nada más de emprendedores, sino de inversionistas, desde mexicanos hasta de otros países de fondos grandes. Pues yo me acuerdo que te decía, oye, ¿y cómo les hacemos plática o qué? Entonces, literalmente, como dices, o sea, se fueron acercando a nosotros, que fue lo mejor, porque era nuestra primera experiencia. Entonces yo dije, oh, tengo que salir de mi zona de confort para que platicar con ellos, ver, oye, nosotros somos tal y tal, hacemos esto, mejoramos la educación médica y después la salud pública. Pero lo interesante fue, ellos se acercaban, ¿no? Y nos preguntaban, oye, ¿qué hacen? Está muy padre y todo. Vamos a agendar una llamada, ¿no? Sí, fue un parteaguas realmente en Coplic, porque pues luego en la llamada que tuvimos con él, nos explicó sus tesis de inversión, por qué se interesaron por nosotros, las oportunidades que había con ellos, y creo que eso nos dio un panorama completamente diferente de lo que podíamos lograr con nuestra plataforma. Ahorita que lo mencionas, para el público, las personas que nos escuchan, ¿qué es una tesis de inversión? O sea, ¿por qué un fondo se invierte en esta empresa? ¿Por qué otro fondo no? A pesar de que pues sean empresas ya muy exitosas, porque un fondo diría, no, yo a esta empresa sí, no, esta empresa no.
porque mi tesis de inversión me lo permite o no me lo permite? Como todo inversionista, todas las personas hemos escuchado, no inviertas en lo que no conoces. Entonces, hay fondos de inversión que tienen tesis de inversiones como en qué empresas invierto, qué KPIs o qué tipo de objetivos tomo para invertir. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión que se especializan en desarrollar empresas de educación, hay fondos de inversión que se especializan en potencializar negocios de construcción. Entonces, hay fondos para cada industria. Una tesis de inversión es esa industria en que se va a especializar para invertir y para desarrollar ese negocio. Ok, perfecto. Y por ejemplo, desde el lado financiero, ahora que, bueno, tenemos bastantes ideas, estamos por implementar inteligencia artificial, que también luego ya con nuestro fundador Axel platicaremos de qué vamos a hacer en educación con inteligencia artificial. En la parte financiera, ¿cómo logramos que esto sea viable? O sea, porque yo me he dado cuenta, o sea, ahorita que soy emprendedor, ya después de ser médico, que el tener ideas no solo es tenerlas, ok, las voy a poner en ejecución, pero eso cuesta, ¿cómo nos hacemos rentables? Sí, creo que ese ha sido el principal foco que hemos tenido en Coplic. Cómo hacer que nuestra idea genere para poder convencer a las personas de invertir, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de, uno, lograr que los recursos nos duren lo más posible. ¿Por qué? Porque son limitados. Los recursos en cualquier empresa son limitados. Cuando se desarrolla tecnología, los programadores o las personas que nos escuchan no nos van a dejar mentir, es bastante costoso. Nosotros estamos afortunadamente en Latinoamérica, que tal vez los costos de tecnología pueden ser más económicos que el desarrollo en Estados Unidos, pero para nosotros el, el, el objetivo o la meta real de cualquier startup, sobre todo en nosotros que tenemos un capital limitado, es el tiempo. ¿Por qué? Como te decía al principio, como startup tienes la posibilidad de pasar de un usuario a 1 millón de un día para otro, pero todo eso tiene que ser reactivo. Tú como startup tienes que estar preparada tecnológicamente y de negocio para poder soportar ese cambio. Entonces, la clave para toda startup es el tiempo, lo que puedes hacer de un día para otro. Ok. Y por ejemplo, en cuanto a todos los retos que hemos tenido aquí en Coplic, ¿tú cuál considerarías que ha sido nuestro mayor reto que hemos tenido dentro del proyecto? Sí, principalmente en los inicios, cuando empezamos a levantar nuestra primera ronda de inversión, fue ir a venderle la idea a personas o a un mercado, por ejemplo, nuestro estado, que no está acostumbrado a que gente vaya y pida dinero para ese tipo de ideas, ¿no? Te digo, normalmente el mercado está acostumbrado, o los inversionistas, a desarrollar cosas físicas, a desarrollar, no sé, edificios, cosas que son tangibles. Pero cuando desarrollas una idea que es un intangible, que es código, que es software, es muy difícil que una persona de nuestro círculo podamos venderlo, porque es difícil entenderlo. Entonces, el primero fue cómo vender una idea que puede cambiar toda la realidad médica y educativa a nivel Latinoamérica. ¿Cómo podemos llegar con un inversionista y decirle, podemos llegar a vender tanto dinero, y decirle cómo vamos a hacerlo y que nos crean, ¿no? Porque pues a veces es increíble el crecimiento que puede tener una startup, pero es posible. Además de eso, creo que el talento, nosotros tenemos la virtud de que el equipo fundador es el equipo que sigue hasta hoy en día. Las personas que han trabajado aquí han estado desde el principio. Entonces eso también habla de que hay personas que creen y hay personas por las que nos sentimos con la obligación de triunfar. Ok. Tu gusto por la educación. ¿O tú no estarías involucrado en un proyecto que no tengas ni siquiera un gusto, un amor, ¿no?
tu amor por la educación, ¿cuándo surge? ¿Por qué esta llama en ser socios, ¿no? Que creo que nos unió a la educación. ¿Dónde nace tu amor por la educación? Como dato para todas las personas que nos escuchan, César y yo hemos estado juntos desde que tengo memoria, desde los 5 o 6 años, porque siempre estuvimos en la misma escuela, vivimos muy cerca, entonces los dos siempre competíamos en las escuelas por los primeros lugares de aprovechamiento, nos visitábamos, éramos mejores amigos, iba a casa de mi abuela, iba a casa de mis papás, yo iba a su casa, a casa de sus papás, a casa de su abuela. Todavía en ese momento ibas a un cibercafé, ¿te acuerdas? Que íbamos a descargar videojuegos para nuestro PSP. Ya sé. Sí, pues yo creo que ese amor por la educación o ese amor por la competitividad que hemos tenido los dos, al final cuando ya cada quien se dirigió a su área, creo que tú te dedicaste al área médica, yo me dediqué al área de negocios y al final cuando nos acercamos a decir queremos hacer un proyecto de educación, que es algo que nos apasiona a los dos porque los dos hemos estudiado mucho y creo que estamos preparados los dos para esto. Creo que de ahí nace, de una amistad, nace del amor por México, porque aunque escuche muy romántico, los dos somos muy nacionalistas. Los dos creemos que como mexicanos podemos lograr lo que sea, porque está la prueba. Entonces, también es un tema nacionalista, ver nuestros hermanos latinos, porque todo eso está diseñado para el estudiante latino. Normalmente nosotros no tenemos mucha visibilidad hacia el extranjero. Luego yo veía en la universidad personas que estudiaban en el extranjero, personas que se desarrollaban afuera, pero decía, ¿cómo es posible que aquí en México, en Latinoamérica, tenemos gente muy brillante, tenemos gente muy preparada en muchos países latinos que hablan español? ¿Y cómo es posible que no nos podamos desarrollar dentro de nuestros países, no? Claro. Y por ejemplo, ahorita que ya has llevado toda la parte financiera de Coplic, has visto todos los retos que tenemos y más que nada con la actualidad que hay muchas personas, muchos emprendedores del lado de medicina que están desarrollando sus negocios de lo que sea. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Qué cosas has notado en este mundo médico como financiero que recomendarías cuando alguien empieza su primer negocio en el mundo de la medicina? Cosas buenas, ¿no? O sea, cosas que los van a ayudar en esta parte financiera. ¿Qué les dirías que harían? ¿Que aprendan? ¿Que lean? Hay, hay un libro que, que yo creo que es el libro básico para entender un negocio y para entender cómo funciona el sistema económico. Se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro básico financiero que nos habla cómo funciona el dinero. Entonces, yo lo que he visto con nuestros asesores, con todo el equipo médico que tenemos, es que les apasiona mucho la medicina, les apasiona mucho lo que hacen, lo que investigan, lo que desarrollan, pero sí veo una falta de involucramiento en la parte fiscal, en la parte financiera. Entonces, yo recomendaría, porque es nuestra audiencia, esos son nuestros clientes, entender cómo funciona, uno, el sistema económico, porque pues aparte estamos en una realidad fiscal, una realidad financiera complicada. Sería entenderlo principalmente y después que puedan balancear también el tiempo con el dinero, porque también he visto que muchas veces no tienen mucha calidad de vida porque pues son personas que se la pasan trabajando, que se la pasan operando, que está bien, pero tenemos que entender el valor de nuestro tiempo con el valor del dinero. Creo que eso es muy valioso. Por ejemplo, ahorita con nuestra audiencia, con los clientes que tenemos y que estamos hablando de la gente que quiere emprender en esto, ¿cuál crees que ha sido el desafío que hemos enfrentado hasta ahora en Coplic? ¿Cómo lo hemos superado? Y como equipo, ¿cómo se supera? Hemos tenido problemas, hemos tenido discusiones. ¿Cómo crees que hemos superado ese tipo de cosas? Considero que lo más importante, la relación
no de trabajo, sino la relación con las personas que tenemos, ¿no? Tener esa confianza de decir las cosas van bien, es porque van bien. Las cosas van mal, pues van mal, sino actuar conforme al principio de la realidad. Ray Dalio, que ha escrito un par de libros interesantes desde mi punto de vista, tiene un libro que se llama Principios, y creo que el primer principio que menciona es el principio de la realidad. ¿Qué significa esto? De que muchas veces como emprendedores decimos, no, las cosas van bien, van a salir adelante, pero están mal y deciden ignorar ese problema, enmascararlo, y luego va creciendo, creciendo, creciendo. Lo que nosotros hemos hecho muy bien, que cuando las cosas van bien, hemos dado gracias al equipo, a nosotros mismos por lograrlo, pero cuando van mal, nos ocupamos del problema en resolverlo, no lo enmascaramos. He notado que eso nos ha hecho crecer bastante, salir del bache, independientemente de cualquiera que sea el problema, ¿no? Pueden ser temas financieros, una discusión entre co-founders, las cosas no están saliendo, la página no funciona, no sé, los pagos no se generan, el contenido no queda bien. Al final de cuentas, todo esto lo puedes agrupar en algo bien simple. Son problemas de mayor, menor magnitud, pero siguen siendo problemas. La realidad es que es un problema. Entonces, ok, voy a enfocarme y ser duro con el problema, no con las personas. Las personas se pueden equivocar y es lo más normal del mundo. Los problemas están para resolverse. Y he notado en todas las startups exitosas que tienen un sinfín de problemas. Todas tienen problemas, pero las que son exitosas son las que logran resolverlo. Entonces, nos enfocamos en nuestro principio de realidad. ¿Hay problemas? Sí, ok. Enfoquémonos. No hay que esconderlo, no hay que decir que las cosas van bien, van mal, pero no pasa nada, todo tiene solución. Hay cosas que quizás no tengan solución, o muy pocas, como un cáncer de páncreas, pero porque está fallando algo, no pasa nada, o sea, funciona y va a funcionar. Entonces, resolver nuestros problemas, ¿no? Sí, creo que la comunicación ha sido clave para, para la relación de socios, ha sido clave para todo el equipo. Em, Hemos tenido discusiones, unas más fuertes que otras, pero creo que pues esto sigue en pie y eso es un, un ejemplo de que se puede trabajar así. A mí me gustaría que platicáramos un poquito de hasta ahorita, cuáles han sido los milestones más importantes para Coplik. Tenemos varios, me gustaría que platicáramos uno y uno o entre los dos. ¿Cuáles consideras tú que son los milestones más importantes que hemos tenido? Sí, fíjate, ahorita hay uno que, bueno, es secreto. Entonces no voy a poder decirlo, pero es algo que la ciencia dice que funciona algo y que ninguna compañía, ni siquiera de educación médica, en educación general, en educación en general de lo que sea, primaria, secundaria, prepa, universidad de cualquiera, ha logrado. Ese ahorita es un punto muy, muy importante. Pero bueno, ya con el tiempo pues se revelará, saldrá. Pero lo más importante, el equipo. 100%, siempre voy a poner al equipo, que es lo más importante. Coplik, yo, todos los que estamos aquí, no somos nadie sin el equipo. Todo Coplik se lo debe al equipo, a las personas que han estado involucradas. Ha sido lo mejor de lo mejor. Y nos pasó muy similar, yo lo pago como SpaceX, que en la primera biografía de Elon Musk, no en este libro que acaba de salir hace un año a lo mucho, en el primero decía Elon Musk, ok, quiero construir la empresa de cohetes espaciales más exitosa que pueda existir, que sean reutilizables. Y él se dio cuenta que pues él no sabe construir cohetes, pero ahí dice, hay personas que sí saben. Y lo primero que hizo fue pensar, ¿dónde consigo a los mejores ingenieros? Y fue a buscarlos. Y fue muy similar lo que tú y yo hicimos. ¿Dónde encontramos a las personas más capacitadas, más brillantes para hacer esta tarea? Para hacer, principalmente necesitábamos un co-founder técnico en el aspecto tecnológico.
o sea, ¿dónde lo encontramos? Y fue cuando buscamos a Axelito. ¿Te acuerdas? Bueno, los Mindstalls que pondría para pasar a esa historia, ya luego él la contaba bien, pero el equipo, o sea, la formación del equipo lo es todo. Saber escoger bien a las personas que quieres tener dentro de tu proyecto, que es como un hijo, pero uno de esos puntos de inflexión que también tuvimos, ya que estábamos asociados tú y yo, fue encontrar a Axel. ¿Te acuerdas más o menos? Sí, me acuerdo que teníamos montado ya gran parte del proyecto, pero nos faltaba, como te decía, una startup se basa en código, se basa en tecnología. Nosotros no, pues por más que estudiamos, por más que nos capacitamos, pues es algo que no podíamos hacer. Entonces nace la intención de invitar a un tercer co-founder y pues ahí salió Excelito, que nos cayó como anillo al dedo porque, bueno, ya lo van a conocer más adelante, pero Axelito también es un apasionado de la educación. Tiene una personalidad muy, muy singular. Ya lo van a conocer, pero es un gran tipo, eh, y lo encontramos de una manera muy, 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 muy extraña. No sé si quieres platicarla cómo fue. Sí, bueno, ya el reclutamiento de talento, ¿no? Me acuerdo que fui a su universidad, así como dicen acá, bravero. Yo ni estudiaba, o sea, yo estudio medicina, tuve que ir a una de ingenieros en sistemas. Me acuerdo que el guardia no me dejaba entrar. Y ya le dije, soy estudiante aquí, perdí mi carnet y ya me deja pasar. Este, entonces digo, ok, se me ocurre, voy con el coordinador de su carrera, o sea, voy con un coordinador de la carrera de ingeniero en sistemas y le dije, tengo esta empresa, hacemos esto, estoy buscando un estudiante o egresado que sea lo mejor de lo mejor. O sea, me imaginé una película de startups de Silicon Valley, yo reclutando a alguien, ni siquiera sabía en ese tiempo si íbamos a ser socios, trabajador o lo que sea, y pues así fue como surgió, ¿no? Y eh, ¿te acuerdas cuando lo entrevistamos por primera vez? Que realmente fue un tipo que desde la primera vez que le pichamos la idea, dijo, sí, estoy dentro. ¿Recuerdas eso? Sí, no manches. Porque yo me acuerdo que teníamos una lista de, ok, va a decir esto, nosotros contestamos esto, vamos a ofertar esto, bla, bla, bla. Pero no, todo se dio natural. Entonces, se me hizo que fue algo muy chido. O sea, que saliera todo natural fue lo más chido. Aparte, las ideas que traía, ya lo van a conocer, pero es un tipo que desarrolla videojuegos. Entonces, cada cosa que nos platicaba, cada idea porque también él tiene un background de empresa, también ha desarrollado videojuegos y ha desarrollado el negocio del videojuego. Entonces, es un tipo que también le sabe a la parte del negocio. A ver, ya para ir cerrando, algo que siempre me has querido preguntar, o sea, de lo que sea, de Coplik, de mí, algo que quieras preguntarme, lo que sea. Yo creo que los dos tenemos una visión muy parecida, pero me gustaría que los dos compartiéramos a largo plazo, digamos unos 7, 8 años, incluso, no sé, menos de 10 años, un largo plazo. ¿Cómo ves Coplik? ¿Qué proyecciones ves? ¿Qué futuro le ves a Coplik para todo el equipo y para LATAM? Vamos a hacer ese cambio que queremos ver en la región. Vamos a hacer ese cambio que queremos ver en el mundo financiero. Vamos a hacer un unicornio, más que un unicornio. Y lo importante en el lado de la visión, vamos a generar ese cambio. Ese cambio no solo en el estudiante de medicina, sino en la salud pública de todo LATAM. Porque no sé cómo explicarlo, o sea, yo lo veo, ya está. No me preguntes si va a pasar o no va a pasar. La pregunta es ¿cuándo, no? Porque va a pasar. Vamos a hacer ese cambio que queremos ver en todos los mexicanos y latinos, en la salud de un país, de un continente, vamos a hacer. Y los nuevos médicos se habrán formado en Coplik. Cuando ellos volteen atrás, vamos a hacer una parte de todo lo que están entregando, de las vidas que están salvando, de las vidas que están ayudando, ¿no? La salud es algo muy noble que, bueno, yo veo lamentablemente
que he estado en medios públicos de hospitales trabajando, que nadie se merece una enfermedad, independientemente de si tuviste una vida no saludable. Cuando te atiendes, pues ya tienes el padecimiento. Lo que buscas es esperanza, que te traten bien, que tengas al mejor médico. Entonces nosotros vamos a contribuir en eso, en ser ese cambio que queremos ver en el mundo. Muy bien. Yo creo que compartimos la visión y yo agregaría nada más que yo veo al estudiante latino, al estudiante mexicano, al estudiante colombiano, al estudiante puertorriqueño, estando en los primeros niveles a nivel mundial, en educación, en ejecución médica. Yo tengo ese sueño de ver todo el talento que hay en la región visto en el mapa mundial. Y yo sé que lo vamos a lograr porque ya lo estamos haciendo y vamos a poner a LATAM por lo menos en este primer paso, en la educación médica en los primeros niveles mundiales. ¿Cuáles primeros? El primero, hay que soñar en grande, los primeros. Y bueno, amigo, pues este fue nuestro primer podcast, algo sumamente nuevo. Agradezco que a la vida, lo que sea, poder compartir este proyecto contigo. Y muchas gracias por estas preguntas, por estar platicando, amigos, desde niños, emprendedores, empresarios. Vamos en grande. Sí, yo también te agradezco por el tiempo que hemos dedicado a Coplic, la pasión que le ponemos los dos, la pasión que le pones, la pasión en cómo manejamos al equipo y la pasión que el equipo le pone al proyecto. Estoy muy agradecido por todo eso y pues vamos a crecer la comunidad y vamos a hacer ese cambio que queremos en la región. ¿Redes sociales? ¿Algún contacto? Pues a mí me encuentra como Edwin Rentería 98. Es mi marca personal para temas empresariales, para temas de negocio. Tus redes sociales. ¿En qué plataforma? En Instagram y en TikTok. Ok. Bueno, la red que más estoy inmiscuido, Twitter y Instagram. Es como Dr. César Hernández. Así me pueden encontrar. Entonces, amigo, pues a seguir creciendo y a darle. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye.